Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial y vamos a ver cómo una enfermedad tan frecuente y tan prevalente eh, afecta a muchas personas en el mundo y podemos ver cómo realizar las tomas y conocer un poquito de la historia. En esta diapositiva podemos ver un poquito de historia de la hipertensión y en realidad Stephen Hale en 1761 pasó muchos años tratando de medir la presión arterial hasta que después de ligar una arteria en un caballo viejo le introdujo un tubo de cobre en forma de pipa y en el extremo logró hacer la toma de presión arterial. Estos fueron los primeros logros en el estudio de la hipertensión arterial. Ya en, en el siglo XX, Korotov tuvo la idea de aplicar la campana en un estetoscopio a la tela humeral en el pliegue del codo y escuchar así cuando aparecía el primer ruido, que se correspondía con la presión sistólica. 5 cambios del tono y después ver que desaparecía, que correspondería a la presión diastólica. Esto ya es las tomas de presión como actualmente lo hacemos. Podemos ver acá las nuevas guías de hipertensión. Esto teniendo en cuenta que la hipertensión es una enfermedad de etiología multifactorial controlable que disminuye la calidad y la expectativa de vida, la presión arterial se relaciona con el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tener valores de presión por debajo de 140-90 da mejor pronóstico a esos pacientes. Y esta guía que yo les he hecho acá, una toma de los cuadros de presión, fíjense cómo normal sería menos de 130-85, justo limítrofe es hasta 139-89 y a partir de ahí tenemos los distintos grados de hipertensión que afectan al paciente. Lo que intentamos lógicamente es llevar al paciente a la presión normal. La presión arterial se puede tomar en cualquier lugar. Hoy los aparatos que existen, como el que podemos ver aquí a la izquierda, ¿sí? Una es de tipo anaeroide, que infla un manguito y uno usa un estetoscopio para hacer la toma de presión arterial. Fíjense, acá podemos verlo. También existen aparatos más nuevos, como el del medio, que son aparatos electrónicos que hacen la toma en forma automática. Tienen la ventaja que no requieren pericia en el operador y, por supuesto, eh, requieren de una batería que en un determinado momento puede fallar, por lo cual tenemos que estar atentos. Y a la derecha podemos ver un equipo electrónico, es decir, a la derecha del electrónico podemos ver un nodo de mercurio en el cual se logra a través de ello una barra de mercurio que permite ir haciendo la toma de presión arterial de acuerdo a cómo la barra va descendiendo. Estos aparatos de mercurio ya se han contraindicado para la venta por la posibilidad de contaminación en caso de ruptura. También actualmente existen equipos mucho más modernos y esto fue con el avance sobre todo en estas últimas décadas, sobre todo después del año 2000, donde podemos ver aparatos que realizan la toma de tensión arterial durante las 24 horas y que nosotros llamamos monitoreo ambulatorio de presión arterial. Este equipo permite obtener casi hasta 60 determinaciones en 24 horas, dar promedios y dar evaluación de ritmo cardíaco. Que nos permite diagnosticar. Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, lo que podemos ver es el periodo nocturno y el periodo diurno para poder ver cuadros de hipertensión nocturna o, lógicamente, cuadros en los cuales no hay descenso nocturno como ocurre normalmente. El monitoreo también se puede hacer domiciliario y ¿en qué consiste? Que el paciente va a hacer durante largos periodos tomas de presión arterial. Primero hablamos del tema de la
de los aparatos, como el monitoreo ambulatorio de presión arterial con un equipo que le llamamos presurómetro, y en este caso serían 2 mediciones matutinas durante 4 días, idealmente 7, y el paciente ir haciendo el registro en su casa de modo de lograr así distintas lecturas y descartar en parte la utilización del mapa, porque es un aparato que, si bien permite el registro de las 24 horas, tiene el inconveniente que es muy molesto. Veamos desde el punto de vista de la presión arterial, ¿qué significa la presión arterial? La presión arterial involucra el ciclo cardíaco. En realidad, si uno ve los gráficos, acá lo que vemos es la sístole, es la diástole aórtica, y a partir de este punto, y el marcado acá, lo que vemos es que la presión en la aorta comienza a subir. Esto se logra por la contracción del ventrículo izquierdo, que es la eyección sistólica, es decir, el ventrículo está eyectando su volumen de sangre, del volumen que va a eyectar a la aorta, y eso determina un aumento de la presión aórtica. Ahora, en ese cuadro, lentamente empieza a descender cuando ya se vaciaron los ventrículos. Acá hay una muesca dícrota y posteriormente se produce un descenso lento hasta la aparición sería del nuevo ciclo de eyección aórtica. ¿Qué es lo que vemos? Los valores serían los picos máximos obtenidos de presión en el momento de eyección, sería la máxima, y los valores mínimos, esa sería, es decir, el último valor que se obtiene antes del próximo latido, sería la presión mínima. Es decir, sistólica y diastólica. Y por último, acá está descrito la presión diferencial o presión de pulso, que sería la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Fíjense lo que hace el aparato. Al tomar la presión arterial, yo lo que estoy haciendo es colapsar completamente la arteria, y a medida que uno va desinflando, va permitiendo que pase sangre de acuerdo a la presión que tenga el vaso. Entonces, fíjense, yo voy bajando los valores de presión del manguito que está comprimiendo la arteria, y voy viendo cómo la curva de presión aórtica, o en este caso la humeral, va superando al manguito y me permite obtener flujo por debajo del manguito que está comprimiendo. Eso se oculta y ya fue identificado a principios del siglo XX por Korotov. Esto es más de lo mismo. Vemos entonces acá, si la presión es más de 120 milímetros de mercurio, el paciente tiene 120 milímetros de mercurio, yo tengo la arteria totalmente colapsada y por debajo no escucho nada. A medida que yo voy bajando la presión arterial, lo que veo es cómo va bajando, lógico, la presión de colapso, y eso me permite auscultarlo por debajo. Y por último, por presiones menores digamos así, de 80, yo logro que ya no haya interferencia del manguito sobre la arteria humeral. Esto es lo que podemos ver, y acá puedo determinar cómo se ven los flujos. Vemos cómo puedo yo asociar en ese sentido las distintas turbulencias al flujo que yo voy a ir viendo. ¿Cómo es actualmente la presión arterial? La presión arterial hoy se clasifican por varias sociedades. La Sociedad Europea de Hipertensión lo clasifica de la siguiente forma: de acuerdo a si tenga o no factores de riesgo cardiovascular y a los valores de presión, determinando un riesgo moderado o riesgo alto. Fíjense como 1 o 2 factores de riesgo cardiovasculares, que hablamos como tener diabetes o tabaquismo, o 3 o más, o enfermedad cardiovascular o renal
ya establecida, fíjense cómo el riesgo cardiovascular es muy alto. ¿Cómo se toma la presión arterial? Lo que ustedes van a hacer es colocar el manguito e inflar el manguito lentamente hasta que eso llegue al colapso total de la arteria. Posteriormente lo van a bajar y lentamente al bajarlo ustedes van a ver cómo el manguito al desinflarse van a aparecer nuevos ruidos por debajo del manguito inflado y eso, los primeros ruidos le van a determinar la presión sistólica y los últimos ruidos la diastólica. Yo les voy a incluir un video muy bien explicado para que ustedes puedan verlo. Desde ya agradecidos.